vamos a comenzar a hablar de la filosofía de Immanuel Kant, uno de los filósofos más importantes de la historia del pensamiento, me atrevo a decir. Y claro está que lo ubicamos en la filosofía moderna. Les cuento que Kant nace en Königsberg, Königsberg, que para que ustedes se den una idea, Königsberg era la capital de Prusia Oriental hasta 1945. En el año, nuestro amigo nace en el año 1724. Inclusive va a vivir en Königsberg hasta su muerte. Y él durante su vida no solo se dedicó a desarrollar su filosofía, sino que también ejercía como profesor. Pero vamos a hacer un repaso por la filosofía propia de Kant, ¿sí? Ya que él va a hacer una especie de síntesis en su sistema con respecto a la filosofía anterior. Y recordemos un poquito, si pensamos en la filosofía anterior, pero dentro de la modernidad, recordamos que vimos dos corrientes principales, a saber, racionalismo y la otra corriente, empirismo. Para aquellos que no hayan visto estos temas, nuestros videos, los invitamos a que vean los videos correspondientes, sobre todo el video correspondiente a Descartes y a Locke, para que puedan imbuirse un poquito más, impregnarse un poquito más, si se quiere, de los elementos y características propias del racionalismo y empirismo. Pero cabe que hagamos una aproximación nuevamente al racionalismo y al empirismo, porque como decíamos, Kant logra hacer una síntesis entre estos dos, si se quiere. Por eso recordemos que el racionalismo postulaba la posibilidad del conocimiento mediante la única ayuda de la razón, elemento básico dentro del racionalismo. En el caso del empirismo, la legitimación del conocimiento, recordemos que se daba por medio de la experiencia. Entonces, razón por un lado y experiencia por el otro iban a ser los elementos que permitían legitimar todo conocimiento. Kant se va a sentar en su sillón en Königsberg a estudiar estas dos posturas. Así, por ejemplo, va a coincidir con el racionalismo al entender que la razón tiene autonomía con respecto a la percepción sensible. Con el empirismo, sin embargo, les cuento que comparte la idea de que si se quiere, que el alcance del conocimiento si se quiere, la experiencia era la que ponía límite al alcance mismo del conocimiento. Es decir, que al hablar del empirismo nosotros teníamos que tener en cuenta, sostenía Kant, esta idea de que la experiencia limitaba nuestro conocimiento y que sobre algunas cosas solo podíamos tener un conocimiento relativo. Entonces, Kant va a tomar ciertos elementos de cada una de estas corrientes, racionalismo por un lado y empirismo por el otro, e intentará, si se quiere, establecer los límites de la razón. Va a indagar el propio entendimiento, es decir, los alcances de lo que la razón puede conocer por sí misma. Y de esta forma va a intentar sentar las bases de las condiciones que hacen posible todo conocimiento, ya sea conocimiento científico o conocimiento filosófico. Entonces, lo que va a hacer nuestro amigo Kant, sobre todo, es estudiar el papel de la razón al momento de conocer. Kant afirma, les cuento, que tanto empirismo como racionalismo son dos formas de realismo. Empirismo y racionalismo, decíamos, son dos formas diferentes de realismo. ¿Y qué queremos decir con realismo? El realismo
Es una teoría que sostiene que para el acto de conocer, lo determinante es el objeto, es decir, la cosa que conozco. Entonces, lo que nos dice Kant es que el sujeto cognoscente, es decir, el hombre que conoce, vendría a ser como un espejo en el cual las cosas se reflejan. En el caso del racionalismo, el espejo va a ser la razón, y en el caso de los empiristas, claro está que el espejo van a ser los sentidos. Nosotros conocemos las cosas a través de las impresiones sensibles, es decir, de los sentidos. Entonces, Kant decía que el sujeto cognoscente es como un espejo en el cual las cosas, es decir, los objetos, se reflejaban. Pero así como nosotros estamos viendo esto, también vamos a asistir a lo que se llamó en la filosofía la revolución copernicana. Claro está que con revolución copernicana en un primer momento nos referimos a esta revolución increíble que nos introduce en la historia moderna. Copérnico descubriendo que el Sol era el centro del sistema planetario y la Tierra dejaba de serlo. Pero con la revolución copernicana, en lo que respecta a la filosofía, vamos a entender cómo ahora Kant descubre, o si se quiere, nos damos cuenta como mientras los filósofos anteriores habían puesto el interés en el objeto de conocimiento, ahora Kant, y ahora sí hablamos de la revolución, va a poner el interés en el sujeto, es decir, en el hombre cognoscente. Vamos a explicar, es decir, como nosotros decíamos, los filósofos anteriores habían puesto, si se quiere, el interés en el objeto al momento de conocer. Kant lo va a poner en el sujeto, claro está, que conoce. Entonces, el sujeto no va a encontrar al objeto como algo dado, sino que el sujeto, y aquí está la clave, construye el objeto, construye al objeto, es decir, estructura en su mente al objeto. Entonces, esto es lo que se denominó revolución copernicana. Para poder comprender aún más cómo es que el sujeto ahora construye la realidad, no solo el objeto, sino, estamos diciendo, la realidad, es necesario que conozcamos la teoría del conocimiento kantiana. Por eso los invito a que en un próximo video conozcamos el esquema del conocimiento que desarrolla Kant en su obra Crítica de la razón pura. Gracias por acompañarnos hasta aquí y veamos juntos el próximo video.